Buenos días, mi nombre es Marco Tulio Sánchez Mendoza. Yo les voy a exponer el tema de método de mínimos cuadrados. Para esto tenemos que entender la definición. Principalmente, el método de mínimos cuadrados consiste en determinar una recta de precisión donde se ajustan los datos con la más mínima distancia que sea posible a una recta, recordando que entre más cerca estén los datos, mayor dependencia existirá en la variable dependiente. Lo tenemos mostrado en la gráfica que está a un lado de la definición. Para esto tenemos que recordar que al representar los datos experimentales en la gráfica, vamos a obtener cierta cantidad de coordenadas, que en este caso son los puntos azules en la gráfica, y tenemos que entender que al cambiar X, o los datos de X también van a cambiar los datos de Y. Por lo tanto, va a existir una correlación y nuestros datos van a tener una tendencia lineal. Este método de mínimos cuadrados nos va a permitir encontrar una recta que ajuste de una mejor manera todos nuestros datos. Esta recta la tenemos marcada por la línea roja, la cual es representada por la ecuación y subíndice y estimada igual a alfa más beta por x subíndice y. Recordemos que esta recta tiene que estar lo más centrada posible a las coordenadas experimentales que ya tenemos para que exista la mínima cantidad de errores, que en este caso están representados por las flechas verdes. Al terminar toda esta serie de cálculos, vamos a obtener una recta que se ajuste de mejor manera a las distancias de las coordenadas que tenemos ya de los datos experimentales. Y para esto tenemos que realizar las ecuaciones para encontrar los valores mínimos de una función de dos variables. Y para esto vamos a utilizar las derivadas parciales y los valores máximos y mínimos. En este caso tenemos la derivada parcial con respecto a alfa. En el segundo caso tenemos la derivada parcial con respecto a beta. Al resolverlas nos dan las ecuaciones que tenemos abajo, marcadas como ecuación 1 y ecuación 2, las cuales vamos a utilizar más adelante en el ejemplo que les voy a mostrar. Y bueno, como características del método de mínimos cuadrados, tenemos dos. La primera nos dice que la suma de las desviaciones verticales de los puntos a partir de la resta de ajuste tiene que ser nula. Eso nos lleva a la segunda característica, que nos habla de esta misma suma pero al cuadrado, por lo tanto también nos tiene que dar cero. Esta ecuación también la vamos a corroborar más adelante en el ejemplo que les voy a mostrar. Y bien, aquí tenemos el ejemplo donde dice que consideremos el siguiente experimento controlado y aleatorizado para estudiar el efecto de una nueva droga sobre la frecuencia cardíaca de ratas sanas. 5 de estas ratas fueron asignadas aleatoriamente, una de 5 dosis, registrándose la máxima disminución observada en la frecuencia cardíaca en una hora, obteniendo los siguientes datos. En la tabla tenemos dosis contra la máxima disminución de la frecuencia cardíaca, la cual vemos representada en la gráfica que tenemos a un lado, donde nos dice que la relación respuesta dosis es aparentemente lineal, siendo razonable que propongamos que la disminución de la frecuencia cardíaca va a ser igual a beta 0 más beta 1 por dosis más el error, la cual representada de otra manera quedaría como y subíndice i igual a beta 0 más beta 1 por x subíndice i más el error subíndice i. Y aquí tenemos que, analizando los datos, podemos ajustar una recta mediante dos formas. Aquí podemos ver que tenemos dos ecuaciones que nos representan las dos gráficas y tablas que tenemos abajo. La primera es y subíndice i igual a 5.5 más 3.5 por x subíndice i.
que nos representa la tablita azul, en la cual nos da un valor total de errores de 0.3 y el valor de los errores al cuadrado sería de 10.9. En la segunda tablita tenemos que el total de errores nos da -1 y el cuadrado nos da 8.5. Por lo tanto, si recordamos las ecuaciones antes mencionadas mostradas en las características de este método, pues no cumplen porque no están tan cercanas al cero. También podemos ver, como se los había mencionado, cómo en ambas representaciones gráficas tenemos la recta, la recta de regresión, y cómo se trató de ajustar lo más cercano posible a las coordenadas experimentales. Para esto tenemos las dos ecuaciones que tenemos en la parte de arriba de la lámina, la que está en color azul y la que está en color amarillo, pues nos representan las tablas que vimos anteriormente. Sin embargo, como no cumplieron con las características, para esto tenemos que recordar que la mejor recta es la que minimice la suma de las distancias al cuadrado de los puntos a la recta. Es decir, que deberíamos de encontrar beta 0 estimada, beta 1 estimada, tales que aquí tenemos estas dos sumatorias en la parte de abajo. La primera representa beta 0, la segunda representa beta 1, y se puede decir que es como la suma cuadrada de la diferencia de los valores verdaderos menos los valores estimados, y esta tiene que ser menor a beta 1, pues. Encontraremos analíticamente las expresiones para beta 0 estimada, beta 1 estimada. En el caso general tenemos n pares de observaciones en las coordenadas. Beta 0 y beta 1 son las soluciones del sistema de ecuaciones normales. Abajo tenemos las derivadas parciales, tenemos la derivada parcial con respecto a beta 0, que nos da igual a 0. Después tenemos la derivada parcial con respecto a beta 1. Vamos a despejar lo que es beta 1 y beta 0. Y abajo tenemos las ecuaciones resultantes. Y con las ecuaciones obtenidas en la diapositiva pasada, podemos sustituir con los valores que teníamos de la tabla del ejemplo, de los valores de dosis respuesta, y encontramos que para beta 1 tenemos un valor de 5.4, para beta 0 tenemos un valor de 2.7. Entonces nos vamos a lo que es la ecuación que representa nuestra recta ajustada, que si recuerdan era la línea roja que pusimos ahí entre las coordenadas de los datos experimentales, y sustituyéndola nos da un valor de 2.7 más 5.4 multiplicado por x subíndice y. Para esto podemos concluir que beta 0 es la ordenada al origen, que es 2.7. Este es el punto donde la recta va a cortar el eje vertical, es decir, donde va a estar la disminución esperada en el número de pulsaciones cuando la dosis sea de 0, y beta 1 va a ser la pendiente. Esta es igual a 5.4 y nos va a indicar que por cada miligramo en que aumente a la dosis se espera un cambio de 5.4 pulsaciones por minuto en la frecuencia cardíaca. Lo que nos dice aquí es que si beta 1 es igual a 0, entonces beta 1 tiene que ser igual a y. La medida de los datos es el estimador de mínimos cuadrados cuando no hay variables regresoras. Y bueno, aquí al final podemos notar que bueno, lo que veníamos comentando, si podemos ver la recta de regresión, cómo está con un mínimo de errores. De hecho, si lo podemos ver en la tabla, tenemos y observada. En el primer dato tenemos 5.0 y la y que nosotros ajustamos tenemos 5.4. En el siguiente dato tenemos en la y observada 8.0 y en la y ajustada tenemos 8.1. En sí los valores son mínimos.
Eso nos da que el total de errores, si alcanzan a ver, es de 0.0, que es a lo que queríamos llegar, y pues el total de errores al cuadrado es de 1.90, por lo tanto se encuentra dentro de las características. Eso sería todo, muchísimas gracias.